Rubén, tienes el tiempo acordado y después entonces pasamos a las preguntas y comentarios e intervenciones de quienes nos acompañan, porque de eso se trata, de una conversación. Gracias nuevamente. Sí, bueno, Dice. sí. En primer lugar, nos están observando y escuchando desde Europa, Estados Unidos y por supuesto de Venezuela. Sí. Los presidentes de la Asociación de Vecinos, por ahí veo a Isabel León de Aso Manzanares y bueno, muchos dirigentes vecinales en realidad, y bienvenidos a este tema que se llama liderazgo. ¿Cómo empezar a hablar de liderazgo? Bueno, la sabiduría dice primero lo primero. ¿Y qué es lo primero que tiene que saber un líder? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un liderazgo? Facilito, conocerse. Y fíjense ustedes que ya en la antigua Grecia, el templo, conócete. Pero han pasado siglos. Si estamos en el 2020 y el 90% de los venezolanos, el 90% de la humanidad ni se conoce. Y es por eso que en gran mundial. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Fíjense ustedes que muchos hablamos de cuál es el sentido de la vida. Y nos perdemos. Y resulta ser que como no le queremos entrar a esas preguntas fundamentales de la vida, vemos hacia el exterior. Busca sentido de la vida en el exterior. Consumo. Tendrás éxito en la medida que tengas. Tener títulos, tener propiedades, tener básicamente todo. Eso le dice, ten matrimonio, ten hijos. Y los más exitosos, entre ellas, que tienen de todo, pero no se tienen a sí mismos. Rubén, tengo un retorno de tu sonido. Tal vez haya algo adicional encendido en tu casa, en tu puesto. ¿Hay algún otro transmitiendo la cuestión? Ok. Bueno. No, para nada. Sigue, por favor. Entonces, humana empieza a tener, porque la sociedad consumo le dice, vas a tener esto en la medida que tengas. No le dice en la medida que, no, en la medida que tengas. Entonces tiene, y ahí empieza precisamente tarde o temprano a verse, al final ya casi de sus días, ¿qué he hecho con mi vida? Y ahí es precisamente donde entra la reflexión. Porque ese vacío existencial hay que llenarlo, porque es un tormento, es algo infernal de verdad, estar lleno de cosas y sin saber si las cosas lo tienen a uno o uno tiene las cosas. Entonces, ¿cuál es la salida? Ahí es que entra un hombre, un psiquiatra, que ha movido el piso definitivamente, que se llama Carl Jung, que dijo una sentencia, y ojalá la pongamos en práctica. Si sigues viendo hacia afuera, simplemente soñarás, tendrás ilusiones, pero si ves hacia adentro, vas a despertar. Y tan fundamental es eso, que incluso el Papa a Venezuela nos dijo, despierta y reacciona. No hicimos caso. Y fíjense ustedes cómo estamos en Venezuela por no despertar. Entonces,
¿cómo ayudamos a ese despertar? Definitivamente, la clave que hemos estudiado y una de los métodos que estamos precisamente queriendo compartir con ustedes para el debate es a través de la conciencia y la conciencia con S y conciencia con C. Es el darme cuenta, el conocer quién soy yo, a qué vine, cómo estoy, cómo me sigo que sé y hago ese análisis, hago ese FODA en esta vida, cuál es la visión, cómo quiero yo vivir mi vida. Y después que hago todo ese análisis profundo de conocerme, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son mis emociones, cómo las voy a manejar, porque en la inteligencia emocional nos dice claramente que sí, claro que tenemos emociones, pero no me voy a dejar llevar precisamente por las emociones, porque si no, imagina, sería realmente un tormento, ¿no? Y entender que al comprenderme yo, al entender cómo funciono yo, mis semejantes están pasando por la misma situación, parecida o no, pero de otra forma el componente de mente, componente espiritual, componente del alma y por supuesto del cuerpo, tienen un sentido. Y es precisamente la lógica que muchos lo utilizan a través de la meditación, otros de la oración, pero en todo caso, ningún líder puede liderar si realmente no se lidera a sí mismo, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, ¿qué es conciencia con C? Parte del derecho de que cuando yo estoy consciente de lo que soy, de cuál es mi ambiente, cuál es mi entorno, cuál es mi situación, ¿qué hago con eso? Porque nada hago yo con decir, en el caso de Venezuela, donde vivo, mi municipio, de quejarme con esta situación, falta esto, falta aquello. Pero el punto es que la conciencia con C me lleva a lo moral, me lleva a lo ético, a decir, bueno, yo no siempre no puedo estar en un simple análisis, en una simple queja, en jugar el papel a víctima. No, tengo conciencia y conciencia es precisamente la llave mágica para emprender lo que yo pudiera decir. Cuando tengo ya claro cuál es mi visión, mi sueño, y fíjense ustedes que todo empieza por uno. El caso ejemplar, como fue el de Martin Luther King, su famoso discurso cuando dijo, yo tengo un sueño. Fíjense que dice, yo tengo un sueño, no dijo, tenemos un sueño. Es decir, inspiró a todo un pueblo para que siguiera el sueño, ese contenido de lo que significaba el sueño en esos momentos tan difíciles por los cuales pasó. Y los seguidores, ahí se convirtió en el verdadero líder. En el caso venezolano, un hombre, el gran Simón, también tengo un sueño, y es libertar a Venezuela. Y se fue allá en el Monte Sacro, en Italia, y juró no tener descanso hasta ver liberada a Venezuela. Bien, cuando entonces ya tenemos definido la visión y el sueño, ¿qué hago yo como líder? Buscar a un equipo, porque solo no puedo. Y ese equipo tiene que tener un perfil parecido al mío, de que sueñe con ese objetivo, que es el caso, suponte tú, mejorar mi municipio, mejorar mi región, mejorar mi empresa, mejorar mi familia, mejorarme a mí mismo y por supuesto en el caso que nos atañe a todos, que es el sentido común, el objetivo superior común, es precisamente liberar a Venezuela. Que Venezuela cambie, que haya realmente un cambio, porque definitivamente es inviable. Entonces empiezo a buscar, ¿verdad?, esos talentos que también los buscarlos, así como lo hizo el gran Bolívar, así como lo hizo Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Bueno, y ejemplos hay bastante. Estas personas, tengo una visión y tengo una misión, ¿te parece?
Y esa visión y misión la empiezo a compartir y por supuesto que la gente diga, sí, estoy de acuerdo. No es simplemente imponerlo, sino decirle, bueno, voy a calibrar si en realidad eso es lo fundamental. Y después entonces ya formo un equipo que tiene que tener unos principios y unos valores, porque sin ética, sin moral, definitivamente podemos tener grupos, pero no un equipo. Y ya les digo por qué. Por cierto, en esta visión y misión, para entrarnos y ir asomando algunas ideas que tenemos para Venezuela, definitivamente la nueva Venezuela tiene que ser descentralizada. La nueva Venezuela tiene que ser dándole poder a las regiones, dándole poder a los municipios, dándole poder precisamente al poder local, que haya corrupción, más democracia. Bien, una vez que formo ese trabajo en equipo, para que se mantenga en el tiempo y evitar precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela, tenemos una fórmula que los invito a ustedes a practicarla. Con permiso, me voy a tomar mi cafecito un poquito. Y es precisamente las bases de un equipo. ¿Qué es un equipo? Entonces, para que ese equipo se mantenga, nosotros hemos estudiado, hay que fundamentarse en 5C. ¿Cuáles son 5C? La primera C es cómo me estoy comunicando, qué quiero comunicar. Para influir tengo que comunicar, tengo que posicionar lo que yo estoy. Tener claro que la comunicación es fundamental. Entonces, ¿y cómo entiendo que la comunicación? No es simplemente que participarle a alguien, no, entender de que el mensaje ha llegado. Es decir, yo envío un mensaje y por supuesto el receptor de ese mensaje, para yo saber que entendió lo que yo le estoy diciendo, tiene que hacer un feedback, es decir, devolverme y entendió. Muchos dicen copiado, ya entendí, comprendí, perfecto. Y entonces inmediatamente vamos a la segunda C. ¿Y cuál es la segunda C? Compromiso. ¿Realmente estoy comprometido con este cambio en Venezuela? Con que cambie mi municipio, con que cambie mi región. Eso va a ser algo así como un grupito para hacer catarsis, cosas por el estilo y hacer perder el tiempo. Y entonces se precisamente serio, objetivo con el todo. Luego de eso, pasamos a otra C que es fundamental, que es la confianza. ¿Cómo genero confianza en un país que no cree en nadie? Cuando la gente ahorita no quiere ni siquiera creer en sí mismo. Entonces tengo que generar confianza. Eso es clave. Confianza, que dice con fe. Soy fiel, confío en eso, en ese proyecto como tal. Entonces confío en los que están en el equipo. Confío que en ese plan que hicimos, en ese proyecto que hicimos, realmente es viable para lograr el cambio. Eso es fundamental, hacernos esa pregunta para después no estar, ¿cómo se llama? Allí dudando, ¿no? Luego de eso, tengo que entender que yo no me la sé toda. Pero también tiene otras potencialidades. Entonces, como no estoy completo, yo simplemente me complemento con el otro. Cuando hago el FODA, que lo invito a hacernos todos, fortaleza. Siento que mi evaluación, tengo debilidades, yo me complemento con alguien que es bueno, que es buena en eso. Entonces, cumplimos con la otra C. Y por supuesto, la C fundamental clásica es que no puede faltar la C de coordinación. ¿Quién va a coordinar aquí? Fíjense ustedes que aquí, cuando trabajo en equipo, no estoy hablando de jefes. Estoy hablando con un equipo coordinador, alguien que de una otra forma trabaje y observe todo lo que está haciendo cada uno en función siempre del objetivo superior. Ustedes que ya el líder es el proyecto en sí mismo. Estar detrás de un hombre, detrás de una mujer, detrás, en función y dándole siempre alimentando. Solo así terminaremos con estas peleas, con estas divisiones absurdas
hacia dónde vamos. Entonces, lo serio realmente es entender y, por supuesto, para que evitar los celos, que es el ego que a veces está allí. El quítate tú para ponerme yo. No, si realmente queremos cambiar, el objetivo superior nos dice que ese es el líder. Hasta allí es lo que nos enseña la gerencia. Nosotros humildemente vamos a dar otras 5C para complementar las 5 en Google. Y habla de las 5C y le habla solamente de eso. Entonces, humildemente vamos a dar las otras 5C para lo que se llama consolidar realmente, para lograr victorias tempranas, otras 5C. Y esas son precisamente ya conciencia y conciencia. Fíjate, ya como un paso. ¿Por qué? Porque yo sé que en función de que la gente empiece a enterarse que estoy con un plan, que estoy con un equipo, van a haber obstáculos, van a haber gente que va a querer sabotear eso. Entonces tengo que estar consciente que tengo que pagar un precio y que puede haber peligros, e incluso de la misma vida. Tan simple como eso. Entonces yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Estoy consciente y consciente de ciertas incomodidades hacia otros grupos? Eso tenemos que estar claro. Y es allí que si decimos sí, vamos a echar hacia adelante, es no de coraje, es la sed de la valentía, es la sed del llenarnos de valor. Va a haber momentos donde se va a requerir coraje, porque sabemos que eso es así, más ahora cuando estamos viviendo en prácticamente una dictadura en Venezuela. Pero fíjense lo liberador que es el coraje, que cuando ya decimos que no tenemos miedo, todos los caminos se abren, porque no me voy a distraer con el miedo, con las amenazas, con el terrorismo. No, no, no. Ya digo, pase lo que pase, yo voy hacia adelante, porque yo. Y ahí empieza algo mágico. El universo todo con ser. Y vienen las ideas, fluye todo, porque todo es energía. Son energía poderosa, es decir, yo con pasión y entusiasmo, con valor y con coraje, quiero el cambio en mi país. Y luego eso nos lleva a algo fundamental, que es la constancia. Esto no es que yo hoy hago una cosa y mañana no la hago. Esto tiene que ser continuo, tiene que ser constante. Y ya incluso el doctor Dyer nos decía que una de las formas de saber de que estamos desequilibrados es tener un sueño y no trabajar a diario por ello para lograr eso. Ahí es una de las... Eso que quiero un cambio, que quiero, que sueño con algo diferente y no hago todos los días mi trabajo para lograrlo. Y por supuesto, la C fundamental es precisamente ese premio, la C de cambio. La C de cambio. Hemos logrado el cambio. Qué bueno cuando uno llega y dice, wow, yo participé en el cambio positivo para mi país. Eso es fundamental. Para finalizar, quiero decirles que no es suficiente llegar a cambiar las cosas, llegar al poder, como se dice, para poder cambiar. Es allí donde empieza después la mayor tarea, porque no es cuidarlo para que no vuelva a ocurrir la crisis. Me quiero despedir con una frase fundamental de Friedrich Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cómo. ¿Y cuál
Bueno, porque simplemente sé por qué me da a mí me da la oportunidad de soportar cualquier cosa, porque sé que tarde o temprano Venezuela entera logrará eso tan anhelado que es liberar y rescatar a Venezuela. Entonces, eso, como mantenerse allí, ya será objeto de otro café. Así que estamos abiertos a que ustedes pues hagan las preguntas para poder complementar este pequeño plan que presentamos desde el